¿Alguna vez has escuchado una frase que quedó grabada en tu mente para siempre? Las palabras tienen ese poder. Una sola palabra puede ser como una llave que abre puertas a nuevas posibilidades o como un golpe que cierra el ánimo. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando alguien te dijo algo que te hizo sentir invencible? O quizás alguna crítica que te dejó dudando de ti mismo por días, incluso años. Las palabras construyen o destruyen, y reconocer eso es el primer paso para usarlas sabiamente. Pensemos en situaciones cotidianas. Un "lo siento" a tiempo puede salvar una relación, mientras que un "nunca lo lograrás" puede romper sueños. No es solo teoría, la ciencia lo respalda. Las palabras generan emociones y las emociones moldean nuestras decisiones. Es como sembrar semillas en el corazón de otros. Unas florecen y otras envenenan. Si alguna vez animaste a alguien en un mal día, ya sabes el impacto positivo que tus palabras pueden tener. En la crianza, las palabras son aún más cruciales. Los niños son espejos que reflejan lo que escuchan. Un "eres capaz" alimenta la confianza, mientras que un "no sirves para nada" siembra inseguridad. Jesús mismo dijo, "De la abundancia del corazón habla la boca". Mateo 12:34. Esto nos muestra que lo que decimos no solo afecta a otros, sino que también revela lo que hay dentro de nosotros. Es por eso que nuestras palabras son más que comunicación, son instrumentos de vida o muerte, como afirma Proverbios 18:21. Imagina este día. Eliges ser consciente de cada palabra que pronuncias, como un arquitecto que edifica cuidadosamente una casa. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué dice Dios sobre el uso de las palabras y cómo podemos aprender de ello? La Biblia es clara. Las palabras son mucho más que sonidos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos muestra que la palabra tiene un propósito divino. En Proverbios 15:4 se nos dice que la lengua apacible es árbol de vida. Es impresionante cómo el Creador nos dio esta herramienta para crear, comunicar y transformar. Pero, como toda herramienta poderosa, también puede ser peligrosa si no se usa con sabiduría. Dios mismo usó palabras para dar forma al universo. En Génesis 1:3 leemos, "Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz". No hubo procesos complejos, fórmulas ni largos debates, solo su palabra. Esto nos enseña que las palabras no son solo instrumentos humanos, sino que llevan un peso espiritual. Si Dios les dio tal importancia, ¿cómo podemos subestimarlas nosotros en nuestra vida diaria? El Nuevo Testamento también refuerza este mensaje. Jesús declaró que de cada palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36-37. Este versículo puede parecer aterrador, pero es más bien un recordatorio de lo valiosas que son nuestras palabras. No se trata de hablar perfecto, sino de hablar con propósito, de usar nuestras palabras para edificar y no para destruir. Dios quiere que nuestras palabras reflejen su naturaleza. Cuando hablamos con amor, paciencia y verdad, nos alineamos con su voluntad. Pero cuando usamos palabras de enojo, chisme o mentira, nos desviamos de ese camino. Esto nos lleva a reflexionar. Si las palabras tienen tanto poder, ¿cómo podemos inspirarnos en el ejemplo de Dios y usar nuestra voz para transformar nuestro entorno? Desde el principio, la Biblia nos lleva a un momento asombroso, el acto de creación. Dios no levantó herramientas ni trabajó con sus manos. Habló, "Sea la luz", y la luz existió. Génesis 1:3.
Este relato no es solo poesía, es una declaración de que las palabras contienen un poder inmenso, capaz de dar forma al universo. Si el Creador usó palabras para crear todo lo que vemos, ¿qué significa eso para nosotros, hechos a su imagen? Las palabras de Dios no son solo un medio para comunicar, son una fuerza que transforma. Cada día de la creación comenzó con una declaración divina: hágase. Este modelo nos enseña que lo que decimos puede dar vida, construir realidades y abrir caminos. ¿Has notado cómo una palabra de aliento puede transformar el ánimo de alguien? Si nuestras palabras tienen tal impacto, imagina el poder en las de Dios. Este principio no se limita al Génesis. Jesús, el Hijo de Dios, también usó palabras para obrar milagros. Cuando calmó la tormenta dijo: «Silencio, cálmate», Marcos 4:39, y la tormenta obedeció. Este es un recordatorio de que las palabras, en manos de quien las usa con fe y autoridad divina, pueden alterar circunstancias. Incluso hoy, la palabra de Dios sigue viva y activa, como se nos dice en Hebreos 4:12. Si Dios nos diseñó para reflejar su carácter, ¿no deberíamos también usar nuestras palabras con intención? Reflexionemos sobre esto. ¿Qué estamos creando o destruyendo con lo que decimos? Aquí radica una invitación poderosa: usar nuestra voz para edificar, como lo hizo Dios en el principio. Pero, ¿cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra vida diaria, especialmente en nuestras relaciones y decisiones cotidianas? Las palabras no son solo sonidos, son semillas que plantamos en cada conversación. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Es un principio sencillo pero profundo. Lo que decimos tiene consecuencias. Un «lo harás bien» puede motivar, mientras que un «no tienes remedio» puede aplastar el espíritu. Esto no se trata solo de cómo hablamos a otros, sino también de lo que decimos a nosotros mismos. En las relaciones, las palabras son puentes o muros. Imagina una discusión familiar. Una palabra hiriente puede tardar años en repararse, pero una disculpa sincera puede restaurar la confianza. Incluso en el ámbito profesional, el uso adecuado de las palabras puede ser la diferencia entre construir una reputación sólida o sembrar desconfianza. Jesús nos enseñó que lo que sale de la boca proviene del corazón. Mateo 15:18, subrayando que nuestras palabras reflejan quiénes somos. Las palabras también tienen un impacto en nuestra salud emocional. Estudios neurocientíficos han demostrado que el lenguaje positivo activa áreas del cerebro que fomentan la calma y la confianza, mientras que el lenguaje negativo aumenta el estrés. ¿Alguna vez has sentido que una palabra de consuelo te alivió un día difícil? No es coincidencia, es el poder inherente de la comunicación. Dios, al darnos este don, nos llama a usarlo para sanar, no para herir. La clave está en ser intencionales. ¿Qué pasaría si al empezar cada día decidieras hablar palabras de vida a quienes te rodean? Una llamada a un amigo, un te amo a tu familia o un simple gracias al desconocido que te atendió. Estas pequeñas acciones tienen un impacto eterno. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de usar nuestras palabras con sabiduría, siguiendo el ejemplo de las Escrituras? La sabiduría en nuestras palabras es un mandato bíblico que va más allá de simples buenos modales. Efesios 4:29 nos recuerda: no salga de vuestra boca palabra mala, sino la que sea buena para edificación. Esto no significa hablar únicamente de temas serios, sino elegir palabras que construyan en lugar de destruir. En un mundo lleno de críticas y rumores, ser una voz de aliento es un acto revolucionario. Jesús
nos enseñó que nuestras palabras tienen un impacto eterno. En Mateo 12, 36, 37, afirmó que seremos juzgados por cada palabra ociosa que digamos. Aunque esto pueda parecer duro, también es una oportunidad. Cada día es una nueva ocasión para usar nuestras palabras como instrumentos de paz, amor y verdad. Un ejemplo práctico sería tomar un momento antes de hablar para reflexionar. ¿Esto construye o destruye? El desafío no está solo en evitar palabras negativas, sino en aprender a hablar con amor, incluso en situaciones difíciles. Cuando enfrentamos conflictos, es tentador responder con ira o sarcasmo. Sin embargo, Proverbios 15:1 dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aviva la ira. Practicar este principio puede transformar discusiones en conversaciones constructivas. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de ser una semilla de esperanza, pero para ello debemos pedir a Dios que guíe nuestras bocas. Una oración simple como: Señor, dame sabiduría para hablar con amor, puede marcar la diferencia en nuestro día. Ahora reflexionemos. ¿Cómo podemos usar nuestras palabras para imitar el ejemplo de Jesús, cuyas palabras siempre traían vida y fe? Jesús no solo habló palabras de sabiduría, habló con autoridad y fe, demostrando que el poder de las palabras puede cambiar realidades. En Marcos 11:23 dijo: cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, lo que diga le será hecho. No se trataba solo de mover montañas físicas, sino de mostrar que las palabras, respaldadas por fe, tienen un impacto espiritual y tangible. Un ejemplo poderoso está en la resurrección de Lázaro. Jesús, frente a la tumba, simplemente dijo: Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. Estas palabras trajeron vida donde había muerte. Este milagro nos muestra que las palabras pronunciadas con fe y alineadas a la voluntad de Dios tienen el poder de transformar incluso las situaciones más imposibles. ¿Cómo sería nuestra vida si confiáramos en ese mismo poder? Jesús también usó sus palabras para consolar y restaurar. Cuando calmó la tormenta, no fue con un grito ni con ansiedad, sino con una orden sencilla: silencio, cálmate. Marcos 4:39. Esta misma paz está disponible para nosotros cuando aprendemos a hablar con confianza en Dios. En un mundo lleno de caos, nuestras palabras pueden ser un reflejo de la calma que solo viene de la fe. Pero Jesús no solo enseñó, también nos advirtió. En Mateo 12:37 dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto nos invita a ser conscientes del peso de nuestras palabras. Siguiendo su ejemplo, estamos llamados a hablar con propósito, esperanza y amor. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza para usar nuestras palabras para traer paz y justicia al mundo que nos rodea? Las palabras son más que simples herramientas de comunicación, son instrumentos divinos para construir un mundo mejor. Dios nos llama a ser pacificadores y nuestras palabras juegan un papel crucial en este proceso. En Mateo 5:9, Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando elegimos hablar con empatía y compasión, nos alineamos con este llamado celestial. Pensemos en cómo nuestras palabras pueden traer justicia. Imagina a alguien defendiendo a una persona marginada, usando palabras para exponer la verdad y promover la igualdad. Esto refleja el corazón de Dios, quien es justo y misericordioso. Isaías 1:17 nos exhorta: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, defended al oprimido. Cada palabra justa que pronunciamos es un paso hacia un mundo más equitativo.
Crear paz con palabras no significa evitar los conflictos, sino manejarlos de manera que reflejen el carácter de Cristo. Proverbios 15:1 nos enseña que la respuesta amable calma el enojo. Esto puede aplicarse en nuestra vida diaria, desde resolver una discusión familiar hasta mediar en un desacuerdo en el trabajo. Cada conversación es una oportunidad para sembrar semillas de reconciliación. Cuando elegimos usar nuestras palabras para construir puentes en lugar de muros, nos convertimos en agentes del reino de Dios en la tierra. Sin embargo, este llamado no es sencillo. Requiere disciplina, oración y un corazón dispuesto a reflejar la justicia y la paz de Dios. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras realmente reflejen la voluntad de Dios en un mundo tan dividido? Hablar no es solo emitir sonidos. Es una oportunidad de reflejar el carácter de Dios en cada interacción. En Efesios 4:29 se nos insta a que nuestras palabras sean para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto significa que lo que decimos debe fortalecer, animar y dar esperanza. En un mundo lleno de palabras vacías y críticas, ser una voz de aliento puede marcar la diferencia. Reflejar la voluntad de Dios implica hablar con verdad y amor. Jesús es el ejemplo perfecto. Siempre fue honesto, pero su sinceridad estaba impregnada de compasión. Cuando habló con la mujer samaritana en el pozo, Juan 4, usó palabras que confrontaron su realidad, pero también le ofrecieron esperanza y transformación. Este balance es clave para quienes deseamos hablar como Él. En nuestra vida cotidiana, esto podría significar elegir nuestras palabras con cuidado, especialmente en momentos de tensión. Por ejemplo, en lugar de responder con enojo durante un desacuerdo, podemos optar por la calma y la paciencia. Santiago 1:19 nos recuerda: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este versículo nos enseña a reflexionar antes de hablar, asegurándonos de que nuestras palabras reflejen la gracia de Dios. Pero esto no sucede automáticamente. Requiere llenarnos primero de la palabra de Dios. Lo que hay en nuestro corazón inevitablemente se refleja en nuestra boca. Al dedicar tiempo a leer las Escrituras y orar, podemos asegurarnos de que nuestras palabras sean una extensión de su voluntad. Entonces, ¿cómo podemos llevar este principio a nuestra comunicación diaria, impactando positivamente a quienes nos rodean? Llevar los principios bíblicos a nuestra comunicación diaria no es complicado, pero requiere intención. La Biblia nos da herramientas claras: hablar con amor, evitar el chisme y construir con nuestras palabras. En Colosenses 4:6 se nos instruye: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto nos invita a reflexionar antes de hablar y a ser sabios en nuestras respuestas. Un ejemplo práctico de esto es en nuestras conversaciones familiares. En lugar de responder con impaciencia cuando un hijo o cónyuge nos irrita, podemos elegir palabras que promuevan el entendimiento. Algo tan simple como entiendo cómo te sientes, pero hablemos con calma, puede cambiar el tono de una discusión. Aplicar este principio crea un ambiente donde la gracia de Dios puede fluir. En el ámbito laboral, hablar con integridad y respeto puede transformar nuestras relaciones. Evitar comentarios negativos sobre los compañeros y reconocer el esfuerzo de los demás son maneras de mostrar los valores del reino de Dios. Como dijo Jesús en Mateo 5:16, nuestras acciones y palabras deben brillar para que otros glorifiquen a nuestro Padre Celestial.
Cada interacción es una oportunidad para ser un reflejo de Dios. Incluso en redes sociales, donde la impulsividad reina, podemos aplicar estos principios. Antes de responder a un comentario ofensivo, preguntémonos, ¿esto edifica o divide? Al hacerlo, no solo evitamos conflictos, sino que sembramos paz. Pero, ¿cómo impacta esto en las relaciones más cercanas, como en la familia y el trabajo? Las palabras tienen un peso significativo en nuestras relaciones personales. Un simple «te amo» o «gracias» puede fortalecer los lazos familiares, mientras que un comentario despectivo puede desgarrarlos. En Proverbios 16:24 leemos: «Panal de miel son los dichos suaves, dulzura al alma y medicina para los huesos». Nuestras palabras son herramientas poderosas para sanar, motivar y construir puentes en nuestras relaciones más cercanas. En el ámbito profesional, el impacto de las palabras es igualmente importante. Un líder que sabe motivar a su equipo con palabras de aliento puede inspirar productividad y lealtad. Por el contrario, un jefe que solo critica puede generar un ambiente tóxico. Efesios 4:29 nos recuerda que nuestras palabras deben ser usadas para edificar. Un ejemplo práctico sería reemplazar un «esto está mal» con «aquí hay una oportunidad para mejorar». En la crianza de los hijos, nuestras palabras moldean su autoestima y carácter. Frases como «estoy orgulloso de ti» pueden marcar la diferencia en cómo un niño ve su propio valor. Pero esto también aplica entre amigos y colegas. Reconocer los logros de otros o simplemente agradecerles puede fortalecer nuestras conexiones. En 1 Tesalonicenses 5:11 se nos anima a edificarnos mutuamente con nuestras palabras. El uso de palabras sabias en ambos contextos requiere práctica y oración. Tomemos un momento cada día para reflexionar sobre cómo hemos hablado y qué podemos mejorar. Incluso pequeños cambios, como un saludo más amable o una felicitación sincera, pueden transformar las dinámicas personales y profesionales. Pero, ¿cómo afecta todo esto a nuestro bienestar emocional y espiritual, considerando el impacto que las palabras tienen en nuestro cerebro? Las palabras no solo impactan a quienes nos rodean, también tienen un efecto directo en nuestra mente y cuerpo. La neurociencia ha demostrado que palabras positivas activan regiones del cerebro asociadas con la calma y la felicidad, mientras que las negativas disparan el estrés y la ansiedad. No es casualidad que Proverbios 18:21 diga: «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Este principio tiene un respaldo científico que transforma la forma en que entendemos el poder del lenguaje. Por ejemplo, escuchar un «todo estará bien» en un momento de crisis puede liberar dopamina, un químico asociado con la felicidad. Por otro lado, palabras hirientes o críticas constantes activan el sistema límbico, generando emociones como miedo o enojo. Esto explica por qué la comunicación en un entorno familiar o laboral influye tanto en el bienestar emocional. Además, hablar palabras positivas no solo beneficia a otros, también cambia nuestra percepción. Estudios han encontrado que practicar la gratitud, expresada en palabras o pensamientos, puede reconfigurar nuestro cerebro para buscar lo positivo. No es sorprendente que Filipenses 4:8 nos anime a pensar en todo lo que es verdadero, honorable y digno de alabanza. Las palabras tienen el poder de moldear nuestras emociones y nuestra perspectiva. Cuando elegimos hablar con sabiduría y amor, no solo transformamos el entorno, también cultivamos un estado mental más saludable. Cada frase es una oportunidad de construir bienestar o sembrar conflicto. Pero, ¿cómo se refleja este poder en los relatos bíblicos, donde palabras de fe cambiaron el curso de eventos aparentemente imposibles?
La Biblia está llena de relatos donde palabras de fe transformaron lo imposible en realidad. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de Josué, quien lideró al pueblo de Israel en la conquista de Jericó. Bajo la instrucción de Dios, Josué ordenó que marcharan en silencio alrededor de la ciudad por 7 días, hasta que las trompetas sonaran y gritaran con fe. Ese grito de victoria, Josué 6:20, derribó los muros, mostrando cómo palabras respaldadas por la fe pueden mover montañas, literalmente y espiritualmente. Otro ejemplo poderoso es el de Nehemías, quien enfrentó la reconstrucción de los muros de Jerusalén en medio de oposición y desánimo. Con palabras de aliento y confianza en Dios, animó al pueblo a continuar trabajando, diciendo: «El Dios de los cielos, Él nos prosperará». Nehemías 2:20. Estas palabras no solo inspiraron al pueblo, sino que también fueron un testimonio del poder transformador de la fe. Jesús mismo dio vida con sus palabras. Al sanar al centurión, simplemente declaró: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Mateo 8:13. Esa frase sanó al siervo del centurión desde la distancia, mostrando que la fe, combinada con palabras, tiene un alcance ilimitado. En cada milagro, Jesús usó palabras llenas de autoridad, dejando claro que el poder de hablar con fe proviene de una conexión íntima con Dios. Pablo también es un ejemplo de cómo las palabras de fe pueden cambiar circunstancias adversas. En Hechos 16, 25, 26, él y Silas, encarcelados injustamente, oraron y cantaron himnos a Dios. Sus palabras de alabanza provocaron un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Este relato subraya que incluso en los momentos más oscuros, nuestras palabras pueden ser instrumentos de libertad y transformación. Pero, ¿cómo podemos alimentar esa fe para que nuestras palabras reflejen lo que realmente hay en nuestro corazón? Nuestras palabras reflejan lo que hay dentro de nuestro corazón. Jesús mismo dijo: «De la abundancia del corazón habla la boca». Mateo 12:34. Si llenamos nuestro corazón con resentimiento, miedo o egoísmo, eso será lo que salga en nuestras conversaciones. Pero si lo llenamos con la palabra de Dios, nuestras palabras serán como un manantial de vida, trayendo esperanza y edificación a quienes nos rodean. La única manera de llenar nuestro corazón con la palabra de Dios es dedicar tiempo a ella diariamente. Esto puede ser a través de la lectura de la Biblia, la meditación en versículos específicos o incluso escuchando enseñanzas inspiradoras. Por ejemplo, comenzar el día leyendo un pasaje como el Salmo 23 puede establecer un tono de paz y confianza para todo lo demás que enfrentemos. Además, memorizar versículos es una práctica poderosa. Al guardar la palabra en nuestro corazón, tendremos una fuente constante de verdad y fortaleza en momentos de dificultad. Como dice el Salmo 119:11, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Cuando enfrentamos críticas, tentaciones o desafíos, lo que hemos sembrado en nuestro interior será lo que nos sostenga. Llenar el corazón con la palabra no es un acto pasivo, requiere intencionalidad. ¿Qué pasaría si dedicáramos 15 minutos al día a leer las Escrituras o escuchar una predicación? Este pequeño hábito podría transformar no solo nuestras palabras, sino también nuestras decisiones y relaciones. Pero, ¿cómo se conecta esto con el desafío de controlar la lengua? ¿Cómo lo enseña Santiago? El apóstol Santiago no dejó dudas sobre la importancia de controlar la lengua. En Santiago 3:6 comparó la lengua con un fuego, capaz de destruir bosques enteros.
Esta poderosa metáfora nos recuerda que, aunque pequeña, la lengua puede causar un impacto desproporcionado, para bien o para mal. Aprender a controlarla no es solo un signo de sabiduría, sino un reflejo de madurez espiritual. La lucha por controlar nuestras palabras es un desafío que todos enfrentamos. En momentos de enojo o frustración, es fácil decir algo que luego lamentamos. Santiago 1:19 nos anima a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Este principio práctico nos invita a escuchar antes de responder, a reflexionar antes de reaccionar y, sobre todo, a buscar la guía de Dios en cada palabra que pronunciamos. Un ejemplo claro de madurez espiritual es aprender a usar nuestras palabras para bendecir incluso en medio de conflictos. Jesús, cuando fue insultado y acusado injustamente, no respondió con ira. En lugar de defenderse, confió en el plan de Dios. De Pedro 2:23. Esto nos enseña que el control de la lengua no es debilidad, sino una muestra de fuerza y fe en que Dios está en control. Cultivar este nivel de madurez requiere oración constante y una conexión íntima con la palabra de Dios. Cada vez que controlamos nuestra lengua, estamos dando un paso hacia el dominio propio, uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22-23. Pero, ¿cómo podemos encontrar inspiración práctica en personajes bíblicos que enfrentaron desafíos similares y usaron sus palabras con sabiduría como lo hizo José? José, el padre terrenal de Jesús, es un modelo extraordinario de cómo usar las palabras con sabiduría y prudencia. Aunque la Biblia no registra muchas de sus palabras, lo que se menciona revela un hombre reflexivo, guiado por Dios y comprometido con su familia. En Mateo 1:19, cuando descubre que María está embarazada, decide dejarla en secreto para no exponerla a la vergüenza pública. Este acto demuestra no solo compasión, sino un profundo control sobre sus emociones y palabras. Imaginemos su dilema. En un momento de incertidumbre, José podría haber reaccionado con ira o difamación. Sin embargo, eligió el silencio y buscó la dirección de Dios. Cuando el ángel le reveló la verdad en un sueño, su respuesta no fue cuestionar, sino obedecer. Esto nos enseña que en situaciones tensas, guardar silencio y buscar sabiduría divina puede ser más poderoso que hablar impulsivamente. Su sabiduría también se refleja en cómo lideró a su familia. Cuando Herodes amenazó la vida del niño Jesús, José no solo actuó con valentía, sino que probablemente usó palabras para calmar y guiar a María en medio de la incertidumbre. Este tipo de liderazgo, basado en palabras de confianza y fe, sigue siendo un ejemplo para quienes enfrentan decisiones difíciles en su vida personal o familiar. José nos recuerda que las palabras sabias no siempre son muchas, pero siempre son guiadas por el amor y la voluntad de Dios. En un mundo donde hablar rápido es la norma, su historia nos invita a reflexionar antes de hablar y actuar con prudencia. Pero, ¿cómo podemos aprender a buscar esa dirección divina antes de cada conversación o decisión importante? Orar antes de hablar es una práctica que puede transformar nuestras interacciones diarias. Muchas veces, en el calor del momento, nuestras palabras pueden salir precipitadamente, causando daño o confusión. Santiago 1:5 nos anima: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Antes de responder en una discusión o tomar una decisión importante, detenernos a orar nos permite alinear nuestras palabras con la voluntad de Dios. Un ejemplo práctico es la oración breve y silenciosa que podemos hacer antes de responder en situaciones tensas.
Algo tan simple como, Señor, dame sabiduría para hablar con amor, puede marcar la diferencia. Esto no solo calma nuestras emociones, sino que nos da claridad para elegir las palabras correctas. Jesús mismo modeló esta práctica orando continuamente antes de grandes decisiones o eventos, como se ve en Lucas 6:12. La oración antes de hablar no solo beneficia nuestras palabras, sino también nuestras relaciones. Imaginemos un desacuerdo familiar. Orar antes de confrontar puede cambiar el tono de la conversación de confrontación a reconciliación. Proverbios 16:24 nos recuerda que panal de miel son los dichos suaves. Hablar desde un corazón guiado por la oración puede sanar heridas y restaurar vínculos. Hacer de esta práctica un hábito requiere disciplina, pero los resultados son poderosos. Comenzar cada día con una oración como Señor, que mis palabras reflejen tu amor, puede preparar nuestro corazón para cualquier desafío. Pero, además de orar, ¿qué podemos hacer para ser más conscientes en nuestras conversaciones, como escuchar más y hablar menos? En un mundo donde todos quieren ser escuchados, pocas veces nos detenemos a escuchar realmente. Santiago 1:19 nos da un consejo atemporal. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Escuchar más y hablar menos no solo nos ayuda a comprender mejor a los demás, sino que también nos permite responder con sabiduría y empatía. Es una práctica sencilla, pero requiere intención y humildad. La escucha activa puede transformar nuestras relaciones. Por ejemplo, en una discusión familiar, en lugar de apresurarnos a responder, podemos tomarnos un momento para escuchar lo que la otra persona realmente siente. Esto no solo desactiva conflictos, sino que también muestra respeto y amor. Incluso Jesús, antes de responder a las multitudes o a sus discípulos, prestaba atención a sus preguntas y necesidades, como se ve en Juan 11:34. Escuchar no significa estar de acuerdo con todo, sino valorar lo que el otro tiene que decir. En el ámbito laboral, ser un buen oyente puede fortalecer equipos y resolver problemas más rápidamente. Proverbios 18:13 nos advierte: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Reflexionar antes de hablar es una muestra de sabiduría y madurez espiritual. Adoptar esta práctica requiere disciplina y oración. Un ejercicio práctico es repetir mentalmente lo que la otra persona dijo antes de responder, asegurándonos de que hemos entendido bien. Además, orar silenciosamente mientras escuchamos nos ayuda a mantener la calma y la claridad. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras, cuando sean necesarias, estén llenas de amor y gracia, como lo enseña la Escritura? Hablar con amor no siempre es fácil, pero es una meta que podemos alcanzar con la ayuda de Dios. Efesios 4:29 nos exhorta a que nuestras palabras sean para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esto requiere más que buenas intenciones. Necesita oración constante. Pedir a Dios sabiduría antes de hablar nos ayuda a alinear nuestras palabras con su propósito y su amor infinito. Una oración sencilla puede cambiar el rumbo de nuestras conversaciones. Algo como: Señor, guíame para hablar palabras que traigan paz, esperanza y edificación, es un buen punto de partida. No se trata solo de evitar palabras negativas, sino de aprender a usar nuestras palabras para sanar y fortalecer. En momentos de conflicto, detenernos para orar puede ser la clave para transformar un ambiente tenso en uno de reconciliación. Jesús nos enseñó con su ejemplo:
Antes de enfrentarse a situaciones difíciles, oraba para estar en comunión con el Padre. En el Getsemaní, sus palabras no solo mostraron su humanidad, sino también su total dependencia en Dios. Este modelo nos invita a buscar a Dios antes de hablar, especialmente en momentos críticos. Así, nuestras palabras reflejarán su amor y su gracia. Hacer de esta práctica un hábito requiere constancia. ¿Qué pasaría si comenzáramos y termináramos cada día con una oración por nuestras palabras? Este acto simple puede tener un impacto profundo, no solo en nuestras relaciones, sino también en nuestra propia paz interior. Pero esto no termina aquí. Es momento de reflexionar sobre cómo este poder puede transformar vidas cuando lo aplicamos conscientemente. El poder de las palabras no puede subestimarse. Cada frase que pronunciamos lleva consigo el potencial de construir puentes o levantar muros, de inspirar esperanza o sembrar discordia. Dios nos ha dado este don, no para usarlo con descuido, sino con propósito y amor. Proverbios 18:21 nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua, una verdad que nos invita a reflexionar profundamente sobre el impacto de nuestras palabras. Este es un llamado a tomar responsabilidad. ¿Estamos usando nuestras palabras para edificar o para herir? Reflexionar sobre nuestras interacciones diarias puede revelar áreas donde podemos mejorar. Si alguna vez has sentido que tus palabras no han reflejado el amor de Dios, hoy es el momento de comenzar de nuevo. Santiago 3:2 nos asegura que controlar nuestra lengua es un signo de madurez espiritual. Cada día es una nueva oportunidad para hacer luz en un mundo lleno de oscuridad. Un simple gracias, perdóname o te entiendo puede marcar una diferencia eterna en la vida de alguien. Nuestras palabras son una extensión de lo que hay en nuestro corazón, y al llenarlo con la palabra de Dios, transformamos no solo nuestra comunicación, sino también nuestra perspectiva. Ahora es tu turno. ¿Estás listo para usar tus palabras con propósito y amor? Este es un desafío que puede cambiar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Pero, ¿cómo dar el primer paso para aplicar todo este conocimiento? Reflexiona, ora y comienza hoy mismo. Descubre cómo usar tus palabras para glorificar a Dios y transformar vidas.